Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda hora de clases. Vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio que consta o está en el mismo módulo y sobre esto será la prueba nuestra, ¿no? Le damos en una forma al vector y lo expresamos en las otras que nos faltan. Obviamente que en la prueba no se les va a pedir así, se les va a pedir por partes. O sea, si yo le doy en coordenadas geográficas, le pediré en coordenadas rectangulares. Si le doy en coordenadas rectangulares, le puedo pedir en coordenadas polares, por ejemplo. Ya. Nuestro segundo ejercicio dice lo siguiente. Pongámosle aquí, número 2. Expresar el vector B menos 18 punto y coma menos 26 centímetros en datos del problema. Dos puntos. Entonces me da como dato ahora el vector B es igual paréntesis menos 18 punto y coma menos 26 cierro el paréntesis centímetros. Y como incógnitas, ¿qué nomás me pide? Este vector estaría expresado en coordenadas rectangulares porque tengo las dos componentes. La primera componente que es ax menos 18 y la segunda componente que es ay menos 26. Esas dos componentes me está dando. ¿Qué nomás me pedía? Literal A. Me dice, en función de sus vectores base. Entonces, el vector B, incógnita, en función de sus vectores base. Sí, creo que ponía en el ejercicio anterior. Literal B. Coordenadas polares. B como vector en coordenadas polares. Literal C. C como vector en coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Y literal D en función de su módulo unitario. Ay, qué bueno. Aquí puse otra letra, es B, por favor. No puedo cambiar de simbología al vector. Este es el vector B. Y aquí también decía que es el vector B en función de su módulo y unitario. Un esquema, una vez que tenemos nosotros los datos. Esquema. Dibujamos el vector nombramos a los ejes. El eje horizontal decíamos que también se llama eje X o eje de las abscisas. El eje vertical, eje Y o eje de las ordenadas. Entonces me dice que es un vector que vale menos 18 y menos 26. Entonces aquí es algo aproximado, ¿no? Yo trazo en qué cuadrante, en el tercer cuadrante, porque acuérdense en que en el tercer cuadrante las dos componentes son positivas. Perdón, las dos componentes son negativas. En el primer cuadrante hablamos que es positivo en X, positivo en Y. Segundo cuadrante, negativo en X porque va del 0 a la izquierda y positivo en Y. Tercer cuadrante, negativo en X, negativo en Y. Y si fuese en el cuarto cuadrante, positivo en X y negativo en Y. En este caso me está diciendo que las dos componentes son negativas. Aquí ponemos la flechita, el vector B. Como le decía, este tamaño del vector es cualquiera, no sabemos cuánto vale, es lo que tal vez tengamos que calcular nosotros. Pero sí la ubicación, ¿no? La primera componente y la segunda componente. Entonces, la componente con respecto al eje X es AX, que tendrá que ser una componente negativa.
La componente con respecto a Y hacia abajo también tiene que ser negativa. Eso es lo que tenemos momentáneamente nosotros y vamos a ubicar los puntos cardinales. Acá es el norte, abajo es el sur, a la derecha es el este y a la izquierda es el oeste. Esos son los puntos cardinales que nosotros tenemos. Pero aquí hice algo indebido, estoy cambiando las letras. Es el vector B, entonces tiene que ser Bx, By. A veces la costumbre que se trabaja con A, Bx, By. Listo. Empecemos entonces la solución del problema. Solución. 2 puntos. Dice, expresar el vector en función de los vectores base, literal A. El vector B, ¿cómo le ponemos en función del vector base? Eso es BXY más BYJ. El vector B va a ser igual. Entonces, acordémonos, aquí también, vean la mala costumbre esta. No es A, sería BX, BY. Ya. Esta es la componente BX Dice y una esta es pregunta. la componente BY. Pues, ¿cuánto vale la componente BX? Eso me da como dato, menos 18. Entonces pongo aquí, menos 18. Le acompañamos el I, que es del eje horizontal. ¿Cuánto vale la componente BY? Menos 26, más por menos de una vez, menos 26 J. Y a esto le ponemos la unidad, en este caso son centímetros. Tenemos ya hecho el cálculo de el vector B en coordenadas o en función del vector base, primero pedía. Ya está resuelto la primera parte. Vamos ahora a la parte B, en coordenadas polares. A ver, por aquí hagámosle el espacio, es importante aquí. Literal B. Entonces, en coordenadas polares, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? B como vector va a ser igual al módulo B Sería el B por a ver, A en función de los vectores base, ya lo tenemos. Literal B, no es dividido, creo que no. aquí algo, C y D. Ya, para las coordenadas polares necesitamos el ángulo teta. Así está expresado en coordenadas polares. Entonces, el módulo del vector B no lo tengo. El ángulo teta tampoco lo tengo. Hay que calcular. Entonces, primerito calculemos el módulo. El vector B va a ser igual. La componente Bx al cuadrado, voy a poner primero la fórmula, más la componente By al cuadrado. Para el módulo del vector B va a ser igual. ¿Cuánto vale Bx? Menos 18 al cuadrado más ¿cuánto vale By? Menos 26 al cuadrado. B es igual. Entonces, poniendo en la calculadora menos 18 al cuadrado más menos 26 al cuadrado me da, ya sacando la raíz, 31,62 centímetros. Ahora necesito la dirección. Para la dirección, lo que practicamos de antes,
tangente de phi va a ser igual a la componente de y sobre la componente de x. La tangente de phi va a ser igual. ¿Cuánto vale la componente en y? Menos 26 dividido para la componente en x menos 18. Tangente de phi va a ser igual. Menos con menos más, 26 sobre 18. Solo phi, función inversa, tangente a la menos 1 de 26 sobre 18. En su calculadora va a poner shiftan paréntesis 26 dividido para 18, me sale 55,3 grados. Pero yo necesito el ángulo teta. Teta va a ser igual. ¿En qué cuadrante está ubicado? En el tercer cuadrante. El ángulo phi es este de aquí que calculamos. Pero el ángulo teta que yo necesito es desde el eje positivo de las X hasta el vector. Todo este representa el ángulo teta. Entonces, el ángulo teta ha sido igual. 180 más phi, viendo gráficamente. 180 grados más el ángulo phi. Todo esto hasta aquí es 180. Más el ángulo phi me da el ángulo teta. Teta va a ser igual. 180 grados más 55,3 grados. 55,3 grados. Teta es igual. 180, ay, perdón. Sí, 180 más 55,3, pensé que puse menos. 235,3 grados. Encontrado el ángulo teta, encontrado el módulo, ahora sí digo yo que el vector B va a ser igual. ¿Cuánto ha valido como módulo? 31,62. La unidad que es el centímetro, punto y coma, el ángulo teta, 235,3 grados. Y ahí está expresado este vector en coordenadas polares. Literal C. ¿Qué nos pide? Por aquí cito, pongamos. Literal C. Coordenadas geográficas. Para coordenadas geográficas, el vector B va a ser igual a su módulo B, punto y coma, el rumbo. Primerito, el módulo de B ya sabemos, 31,62. ¿Qué necesitamos del rumbo? El rumbo va a ser igual. Veamos gráficamente qué representa el rumbo. Decíamos nosotros que debe nacer o desde el norte o desde el sur, un ángulo menos de 90 grados. Pues desde el norte no, porque sería más de 90, hasta aquí 90 y este pedazo. Pero sí puedo ir desde el sur, vea. Pero necesito saber cuánto vale este ángulo de aquí que estoy nombrando de color verde. A ver, podría decir yo que el ángulo phi valía 55,3. Este ángulo phi vale 55,3. Pero yo necesito este ángulo de aquí, que le podría poner, qué sé yo, el ángulo beta. ¿Cuánto vale este ángulo beta? Entonces, el ángulo beta sería 90 menos phi. El ángulo beta, o pongámosle esto aparte mejor para no confundirnos aquí. Ya simplemente aquí ponemos cuánto representa el rumbo. El ángulo beta, el que estamos nombrando aquí, estamos poniendo este nombre, aquí ha sido igual. O por diferencia podríamos rápidamente sacar. 90 menos 55 menos 55,3 y me da este ángulo de aquí. Entonces, 90 grados
menos 55,3 grados. El ángulo beta ha sido igual. ¿Cuánto me da eso? 34,7. 34,7 grados. Entonces, el rumbo va a ser desde el norte, pongámosle aquí, que este ángulo, ¿cuánto ha valido? 34,7 grados. Si yo sumo 34,7 más 55,3, debe darme los 90 cerrados, ¿no? Entonces, el rumbo a qué ha sido igual a 34,7 grados. Pero ¿desde dónde está partiendo? Desde el sur, 34,7 grados. ¿Para dónde se está yendo? Para el oeste. Ese representa el rumbo. Entonces, desde el sur parte 34,7 grados. ¿Para dónde se está yendo? Hacia el oeste. Ahora sí me queda ya para expresar el vector B, que va a ser igual. El módulo del vector B, 31,62. Punto y coma el rumbo. Sur, 34,7 grados oeste. Ya tenemos el cálculo de la parte B. Vamos a la parte C. Coordenadas geográficas, me dice. Hagamos todo lo que me alcanza aquí mismo. Por acásito le voy a poner la parte C. ¿Cómo es el vector en coordenadas? A ver, ya hicimos en coordenadas. Ay, ya creo que estamos. No, ya está pues la C. La D nomás nos falta. Aquí está la A, aquí está el B y este ha sido el C. La D nos falta. ¿Qué nos dicen aparte de? En función de su módulo unitario. Pues yo primerito debo sacar. Voy lo más a hacerle al otro lado porque está muy pequeño espacio y no vamos a explicar bien. Ya, vamos a la parte D. El vector B dice en función de su módulo unitario. Este es el módulo y es el unitario de B. El módulo ya sabemos nosotros. El módulo del vector, si es que queremos recordar, no salió que eso vale, pongámosle aquí para no regresarnos, B es igual 31,62 centímetros. Pero lo que no conozco es el unitario. Voy a calcular el unitario de B va a ser igual al vector B dividido para su módulo. El unitario de B es igual. Debo yo ver cuál es el vector B en función de sus vectores base. Y eso lo teníamos menos 18i, la parte A que nos pedía, y menos 26j. Sobre el módulo 31,62. El unitario de B va a ser igual. Menos por más, menos 18 divido yo para 31,62 me queda 0, aquí le recomendamos que trabaje unas 3 cifras decimales. 569 y menos por más menos, ahora voy a dividir 26 para 31,62, 0,822J. B como vector va a ser igual. El módulo del vector B, 31,62 centímetros. Y por el unitario, menos 0, estoy con muchos problemas, está el internet bastante deficiente, no me deja escribir bien. A ver, aquí era el vector B, ya, menos 0,569 y
y menos 0,822J. Y ahí está expresado el vector en función de su módulo y unitario. ¿Alguna inquietud, por favor? Si regreso tal vez a la parte ahí que está completo el ejercicio, ¿no? La parte A pedía en función de los vectores base, que son los vectores base y con I y con J. La parte B en coordenadas polares es el módulo y el ángulo teta, tuvimos que calcular ese ángulo teta. En la parte C, coordenadas geográficas, necesitamos el módulo y el rumbo, calculamos el rumbo. Y en la parte D, en función de su módulo y unitario. Entonces, ese es el tema del día de hoy. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda, déjeme ver aquí. Señor Molina, creo que no ha puesto la asistencia. Creo que eso entiendo. Y si alguien más me falta, por favor, la asistencia, de una vez en este momento voy a ingresar. A ver, señor Molina. Ya, Molina está puesto la asistencia. ¿Alguien más? Los demás ya se han registrado, no hay problema. Muy bien, voy a hacer lo siguiente, por favor. Como usted ve, tengo dificultades, a ratos no me permite escribir. Voy a tener que apagarle el router para ver si funciona mejor. Entonces, yo con ustedes voy a terminar hasta ahí. Vale. Nos estaríamos viendo la próxima Ay, semana. una, Recuerden una, que ya están activadas la prueba de la autoevaluación número 4. Ya le una. puse ya. Son 5 preguntas que tiene que responder. Vale, profesor, disculpe una pregunta. ¿Y el portafolio cómo El es? portafolio el día martes ya lo subo, por favor. En esta semana mismo le voy a subir para que no nos Vale. perdamos. En la semana 5. Y Ahí le para subo irlo el portafolio. haciendo poco a poco también. Correcto, muy bien. Ya le subo entonces hasta el día martes. Si por Vale, si acaso me olvido, ayúdeme mandando un mensajecito y me dice, por favor, ayúdenos con el portafolio. Yo me acuerdo y enseguida ya le subo. perfecto. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes. Por favor, mil disculpas por esta situación y nos estaremos viendo la próxima semana. De acuerdo. Cuídese, un abrazo. Cuídense también. Que les vaya bien. Gracias.